último día que estamos aquí y teníamos que irnos de excursión en moto, pero está cayendo la mundial. No solo aquí, está todo el área afectada y en Volos se está yendo mucha tormenta. Tanto que nos estamos planteando si seguir haciendo norte a estas alturas de la temporada o empezar a retirarnos hasta el Varadero. Pero bueno, mañana parece que pinta mejor y podremos navegar. Estamos aquí protegidos. A ver, pirata. Y tenemos uno que se refugia del agua y de la lluvia, que es este gatito. Tengo el corazón contento, tengo un animal a bordo. Y un gatito que me encanta. Este es uno de los puertos con los que Grecia contó con los recursos de la Unión Europea. Hace 20 años construyeron esta marina y otras tantas en muchas islas y, como podéis ver, en esta completamente abandonada a su suerte, sin agua, sin electricidad, desde hace 20 años. Esta marina costó unos 5 millones de euros y está perfectamente habilitada, o sea, nosotros hemos visto fotos en el Navili con barcos en todo ese ancho, con algunos veleros ahí atracados, y o sea que tiene fondo, tiene profundidad y tiene todo lo que hace falta para que sea una marina. Además está muy cerca del pueblo este, que creo que se llama Molos, es el pueblo más grande de la isla, donde más habitantes hay. Y quizás eligió el sitio para eso, pero luego no encuentran a quien lo gestione, porque una vez que está construido, una empresa privada tiene que poner dinero para terminarla o para quedársela 20, 30, 50 años. Pero está situada en la cara norte de la isla de Skyros. La entrada es un poco difícil, pero una vez dentro ya veis que es completamente segura. De hecho, los pescadores de la zona dejan aquí sus barcos todo el año a resguardo sin ningún tipo de problema. Una pena porque nos hubiera gustado venir, pero por esta cara de la isla muy poca gente navega. Pues este puerto abandonado se llama Aquiles. De hecho, en la isla de Skyros hay muchas cosas que se llaman así, también un ferry que viene desde la isla de Evia. Pues se llama así porque la leyenda griega dice que la madre de Aquiles soñó que iba a morir en la guerra de Troya. Entonces ella decidió proteger a su hijo de ese destino tan dramático y lo mandó a esta isla, a Skyros, lo vistió de mujer durante un montón de años y vivió escondido en esta isla. Pero Ulises lo descubrió y claro, lo animó a ser el héroe que después iba a ser, ¿no? Entonces él tenía dos alternativas: o seguir viviendo escondido, vestido de mujer en esta isla perdida en medio de las esporadas. Vaya panorama. O seguir a Ulises a la guerra de Troya y ser un gran héroe que muere dramáticamente. O sea que la madre tenía razón. Entonces, por eso el puerto y muchas cosas en esta isla se llama Aquiles. Y para situaros un poco, pues Aquiles es un héroe importante de la obra de Homero, sobre todo en, no sé cómo se pronuncia, Ilíada. Bueno, pero en esta obra Homero solo relata algunas semanas, algunos trozos de la guerra de Troya y no cuenta realmente cómo murió Aquiles, el héroe. Pues se dice, no, una de las leyendas referente a este personaje dice que era invulnerable, o sea, que no se podía morir. El cuerpo lo tenía, no sé cómo decirlo, lo he leído en francés. De acero inoxidable.
bueno, que solo había una parte del cuerpo vulnerable, que era su talón. Entonces murió en la guerra de Troya por una flecha envenenada que le llegó al talón. Por eso ahora se dice, hay una expresión, creo que en varios idiomas, porque en francés también, le talón d'Achille, el talón de Aquiles, cuando nos referimos a la debilidad de una persona, ¿no? De un individuo. Y a nivel de anatomía hay un tendón que se llama el tendón de Aquiles, que está aquí en la parte inferior de la pierna. Pues nada, yo creo que he hecho un resumen de este personaje que murió dramáticamente en la guerra de Troya tal como la madre lo había soñado. O sea que se vive más vestido de mujer. No, el pobre, imaginaros. Escondido en una roca aquí en medio de Grecia. Una última cosa, pues los caballitos pequeñitos que hemos visto el otro día, que son originalmente de esta isla, pues el Aquiles, yo me lo imagino con su carruaje y con estos caballos. Pero como hay con estos caballos, si llega al suelo, sentado en el caballo, él llega al No, suelo. Es el como caballo es no como está- nuestra moto. A ver, no tiene También. ninguna imaginación el capitán. Imaginar Imaginar al señor Aquiles montado en un pony yendo a la guerra. Pero vamos a ver. Carruaje, me habéis entendido vosotros, ¿verdad? Entonces los caballos delante con las correas esas y él en su carruaje mientras los caballitos empujaban el carruaje. Porque más de 40 kilos no se puede poner encima de estos caballitos, hay que protegerlos. Eso es ahora. Antes le ponían hasta que reventaba. Nada, es la isla de Aquiles. Seguimos con mi romanticismo, mis mitos, mis leyendas. ¿Qué más? ¿Qué más quiero? I go. Aquí la tenéis, la Petite Marie amarrada en el puerto de Linaria de Skyros. Hace 4 días que estamos aquí y os voy a enseñar el puerto que nos ha sorprendido muchísimo. Es pequeñito, no nos esperábamos nada. Y espera, Costa. Y este es estas Costas, el marinero, que hace unos días le mandé un WhatsApp para pedirle información si había sitio y los precios. Me ha contestado enseguida. Now you are famous in Spain. Okay. Aquí en Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Bolivia. Okay. I'll wait. I'll wait to Tinapo. I'll wait for you. Tinapo, What can I say? I don't know, Tinapo. What can I to Tinapo? What can I say to the Spanish? I'll wait to come to Skiros. Que os está esperando, por supuesto, aquí en el puerto de Linares. Entonces, este señor es increíble. Me contestó enseguida, súper rápido, me dio toda la información. Cuando cambiamos de sitio, que hemos garreado y que venimos aquí, nos estaba esperando ahí en la gasolinera porque había mucho viento. Él tiene su Zodiac naranja, nos viene a buscar y ahora os voy a enseñar las instalaciones que para nosotros son de un De 10. las mejores, the best of the Greece. Sí, Yeah. ahora vamos. Me, I don't understand anything for Spanish, but okay. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Intentaré poneros una I'll wait foto. to come to meet me. Okay, this is my love. Okay. Y su patinete es requete y gracioso. Vamos para allá. Bueno, esto no lo hemos visto en ningún sitio y es el tema del reciclaje que hacen en toda la isla. Los cubos aquí a la sombra, todos los cubos para que no huelan y además, fijaros, una máquina para chafar las latas, los plásticos y hacen los paquetes para llevárselos en barco. La verdad es que es un puerto mini porque solo caben 7 u 8 barcos, pero tiene absolutamente de todo. Es el más caro que vamos a pagar en toda Grecia desde que llevamos aquí. Pero gasolinera,
no hay ningún tipo de tienda náutica, pero fijaros otro detalle, la grada para esperar, la gente que espera el ferry, que los espera a la sombra, solo lo hemos visto en esta isla. En todo el resto de sitios los hacen esperar al sol, cocinándose los turistas. Y aquí, grada a la sombra. Oh, morning. Yes. Okay. You came on the first game in your face. On Monday, Ahí va este catamarán afternoon de we charter, que se ha arrived. cruzado todo el Egeo en 14 horas, con el ventarrón y todo lo que había. Y resulta que cuando le digo al tío, pone la cuerda y la ata ahí y está súper floja el muerto de proa, ¿no? Y le digo yo al que estaba dándole la marra atrás, le digo, ¿ves? Y tira de la marra de proa. Y me dice, yo pago para eso. Le ha hecho subir al marinero que está aquí, le ha hecho subir para que venga a tensar él la marra de proa, tío. Porque ha pasado de hacerlo. Ok. I don't see it. Aquí estamos en las instalaciones del puerto. Aquí hay como un pequeño taller donde hay un montón de herramientas. Pero no hay tienda náutica ni venden nada, esto es solamente para el marinero, todo lo que necesitan para las historias del puerto y tal. Tienda como tienda náutica no existe en la isla, no hay nada. Aquí es una de... Aquí es la habitación polivalente porque sirve de librería. El marinero tiene su ordenador y aquí tenemos lavadoras, secadoras, plancha y mesa de planchar. Y una cacharra verde ahí colgada del techo, un kayak, una bici de madera La y lavadora, esta cosa en naranja. la lavadora de 7 kilos son, de 8 kilos, perdón, son 7 euros y la secadora 2 euros los 20 minutos. Y ahí nos tienen vigilados en esa pantalla, el día que llegamos vimos que tienen todos los eyes, entonces Sí. saben todos los barcos que se están acercando y te pueden llamar por radio para decirte que no vengas, porque ya he dicho que hay muy pocas plazas en el puerto, ¿no? Una extensa librería Sí. y una mesa para merendar los marineros. Y aquí al lado tenemos las duchas, Que no vamos a entrar porque hay gente. hombre y mujer, Fijaros. hombres y mujeres, y la mujercita. Y cuando llegas, Costas te da un papel con el código wifi, te da para que tengas internet, hay una red wifi para internet, Sí. para poder ver Netflix. Como he dicho antes, gasolinera para gasoil de los barcos. Y tiene aquí un montón de pasarelas, si no quieres sacar la tuya. Es Tienen un montón y la verdad es que lo digo porque me acuerdo que a principio de verano alguien en el grupo de españoles por Grecia me preguntó si la marina de tal isla, no me acuerdo cuál, tenía guías. Pues esta marina, la Linaria de Esquiros, sí que tiene Muertos. Muertos y guías, que no hace falta amarrar con el ancla. De hecho hay un letrero, porque debe haber mucha gente que llega y tira el ancla, porque claro, acostumbrados al ancla. Hay un letrero en la entrada del puerto que dice no tirar el ancla. Y la gasolinera justo a la entrada. Es un puerto muy pequeñito, no esperábamos nada y aunque no vamos mucho a puerto, ya lo sabéis, somos más bien de fondear, pero aquí los servicios son pues totales, absolutos. Bueno, y para terminar, que se me ha olvidado antes, el precio para la Petite Marie de 14 metros ha sido de 34 al día. Es uno de los más caros que donde hemos estado. Y nada, así tenéis toda la información de este puerto en caso que queráis venir. Y si queréis... Y esto es el ferry que llega. Sí, si me olvido de poner el teléfono, el WhatsApp y el email de Costas, pues podéis preguntármelo, os enviaré la información con mucho gusto. ¡Adiós! 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 Every island. Assistance required location rescue. Coordinating RTC, JRTC of Piraeus. Six individuals are kindly requested to proceed and render immediate assistance, reporting to ZRTC of Piraeus accordingly. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. Mayday relay, mayday relay, mayday relay. Man overboard.
alguien se ha caído por la borda de su barco en la isla de Euba. Como acabamos de salir hace pocos minutos del puerto, no teníamos la radio encendida, no sabemos de cuándo es el aviso, por lo menos no lo entiendo. Parece ser que hay un helicóptero. Hace 2 días se cayó un helicóptero aquí en Euba buscando a esa misma persona, así que supongo que es lo mismo. Parece ser que le pegó un rayo o no, se metió en la tormenta o no sé qué y se ha caído el helicóptero que buscaba ya a esta persona y ahora están dando las coordenadas de la zona donde esperan encontrarlo. Han sido días muy duros de navegación y de mal tiempo, y toda la gente que ha estado en la zona de bolos ha sido horroroso. Ayer llegaron a nuestro puerto 2 barcos, que uno venía de hacer 14 horas ayer y 12 horas el día anterior. Han cruzado todo el Egeo en 2 días, casi en el peor momento de la tormenta, o al día siguiente del peor momento. Y dice que, bueno, que la han pasado fatal, olas embarcadas, olas pasando por encima del barco, o sea, verdaderos desastres. Todo barcos de charter, obviamente. Vamos a ver si escuchamos otro mensaje, a ver qué dice.